Vamos a conversar con Mauricio Meshulam, internacionalista, sobre la escalada del conflicto que se está dando en Oriente Medio después de que Israel lanzó una ofensiva en Gaza que ha durado varios meses. Pues comenzó una escalada en el enfrentamiento con la milicia chií Hezbollah, y este ha escalado con ataques que ya le hemos descrito, eh, en los cuales Israel hizo estallar pues centenares de aparatos de radiocomunicación y posteriormente ha lanzado bombardeos sobre el sur del Líbano. ¿A dónde puede llegar este conflicto? Lo vamos a platicar con Mauricio Meshulam. Mauricio, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola Pascal, muchísimas gracias por la invitación. ¿Estarían conectados, primera pregunta, estarían conectados los ataques con los beepers o pagers y la posterior, los posteriores bombardeos que desde hace un par de días ha lanzado Israel sobre el sur del Líbano? Sí, completamente. Todo es parte de una decisión estratégica por parte de Israel de escalar en este momento. Y la razón básicamente es, como lo mencionabas tú, independientemente de que Israel tiene una conflictiva propia con Hezbollah, la milicia libanesa, que es aliada de Irán y que obviamente tiene un partido político muy importante, forma parte del gobierno, forma parte del parlamento en Líbano, pero más allá de la conflictiva entre Israel y Hezbollah, lo que sucede es que el día 8 de octubre, un día después de los atentados terroristas de Hamas y la Yihad Islámica contra Israel, Hezbollah decide sumarse a la causa de Hamas y de la Yihad Islámica y comienza una campaña de ataques, una especie de guerra de baja intensidad en contra de Israel, a lo que Israel decide responder en ese momento de manera limitada, considerando pues que estaba el tema de Gaza y que Israel tenía que movilizar a cientos de miles de tropas hacia Gaza. Israel en ese momento eligió no responder con fuerza ante los ataques de Hezbollah para no tener que estar librando la guerra en dos frentes. Lo que pasa es que esto no para, los ataques de Hezbollah continúan, solo se detienen, fíjate, en el momento, y por eso está esta conexión, ¿no? En el momento en que hay un cese al fuego en Gaza, recordarás a fines de noviembre del 2023, hay unos días de cese al fuego, intercambio de rehenes por prisioneros. Esos días también Hezbollah para sus ataques, como diciendo, nosotros nos sumamos al cese al fuego si es que Israel detiene sus hostilidades en Gaza. Y luego reanuda estos bombardeos, Israel responde y esto se mantiene en ese nivel relativamente limitado, porque claro que hay muertes de los dos lados, sobre todo del lado del Líbano. Hay ataques por parte de Israel en contra de comandantes. Israel llega incluso a asesinar al líder militar de Hezbollah hace algunos meses, pero todavía se mantiene dentro del territorio limitado. En el momento en que se empieza a acumular la presión sobre Netanyahu, porque los ataques empiezan a escalar, en ese momento Israel toma la decisión de activar una operación mayor en contra de Hezbollah con el propósito de disuadir a esa organización de continuar atacando a Israel. Supuestamente la meta es que las decenas de miles de ciudadanos israelíes que han tenido que abandonar el norte del país puedan regresar con seguridad a sus hogares y que Hezbollah se repliegue del sur del Líbano, a donde marcan las resoluciones de Naciones Unidas. Tendría que estar al norte del río Litani. Esto, pues sabemos que es difícil. Hezbollah no es una organización fácilmente disuadible y más que nada lo que está ocasionando es una escalada de todo el conflicto. Escuchamos hace un rato a Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, decir que esto está caminando hacia un conflicto abierto. ¿Qué posibilidades hay de que Israel y Hezbollah se enfrenten pues de una manera más intensa, incluso que pudiera ocurrir una ofensiva terrestre israelí en el Líbano? Mira, lo que sucede es que cuando tú activas una espiral ascendente de violencia, entonces el conflicto se mueve a través de una cadena de acciones y reacciones. Entonces, en la medida en que Hezbollah
decida reaccionar con fuerza, y esto lo está calibrando cuidadosamente la organización. Hasta ahora sí ha lanzado unos cientos de misiles en contra de ciudades israelíes, ya incluida la segunda ciudad israelí, que es Haifa, pero Hezbollah no ha desplegado de ninguna manera sus capacidades. Hezbollah tiene más de 150,000 misiles, tiene también decenas de miles de drones, tiene una capacidad de daño enorme. Muchos de estos misiles, decenas de miles de ellos son misiles balísticos, otros son misiles crucero. Si Hezbollah tomara la decisión de atacar con mayor fuerza a Israel y esto generara daños importantes, entonces Israel todavía escalaría adicionalmente. Esta es la señal que está mandando Israel. Por cada acción que Hezbollah lleve a cabo, Israel va a escalar un paso adicional. Y si esto detona una nueva escalada por parte de Hezbollah, entonces entramos directamente a una espiral que se sale de las manos de todas las partes, y esto lleva a una confrontación mayor que en última instancia puede incluso arrastrar a Irán a la propia confrontación. Ya estoy hablando de un caso extremo pero plausible, y también en su momento Estados Unidos. La última vez que Israel incursionó en el Líbano, si no me equivoco, fue en 2006. Recuerdo que el jefe de la Fuerza Aérea israelí decía que la Fuerza Aérea podría resolver el conflicto. Finalmente no fue posible y se requirió una ofensiva terrestre. ¿Tú crees que en este caso los bombardeos que hemos visto, que han sido alrededor de 1,600, de acuerdo con la información que tengo, sean suficientes para pues por lo menos atenuar las ganas que tiene Hezbollah de entrar en un conflicto con Israel? Mira, es que hay muchas posibilidades. Es una muy buena pregunta, Pascal, pero no tiene una fácil respuesta. Mira, hay muchas posibilidades, señalo dos. Una de ellas es que se active la espiral ascendente que estoy señalando. Y si se activa esa espiral, definitivamente la invasión terrestre es una posibilidad real y va a empezar a ser vislumbrada próximamente. Sin embargo, si Hezbollah opta por seguir respondiendo de manera leve a Israel, ahí Hezbollah estaría pensando en la estrategia, no en la táctica, porque a final de cuentas a Hezbollah y a Irán les conviene una larga guerra de desgaste en contra de Israel, en donde no tengan que pagar mayores costos por sus acciones, y de esta forma Israel se mantiene vulnerado en la opinión internacional, en las presiones internacionales. Digo, revisa los discursos de la Asamblea General de Naciones Unidas ahora mismo, la cantidad de presión que ya existe en contra de Israel por su guerra en Gaza, la presión que se va a acumular sobre la administración Biden para detener los bombardeos israelíes. Entonces, estratégicamente Hezbollah puede optar, es una posibilidad, por no responder de manera escalatoria, sino simplemente seguir haciendo lo que ha hecho los últimos 2 o 3 o 4 días, que es mandar decenas de misiles, pero no 100, o sea, digamos, hasta 200, 300 misiles en un día, pero Hezbollah puede mandar, para que me entiendas, en 15 minutos, si lo decide, puede mandar 1,500 misiles, si lo decide. O sea, tiene esa capacidad. Entonces, o sea que hay una autocontención aquí. Hasta hoy es lo que estamos viendo. Claro que hay mucha presión sobre el líder de Hezbollah para responder con mayor fuerza, pero una posibilidad es que opten por mantener la situación de manera no escalatoria. Esto, claro, va a orillar a que Israel continúe los bombardeos que hemos visto, y pues al final de cuentas es como funciona en las guerras, ¿no? Un juego de voluntades, un juego macabro de voluntades, a ver quién termina vulnerando la capacidad de la otra parte para tomar decisiones, a ver quién termina cediendo. Nos estamos acercando al aniversario de los ataques de Hamas contra Israel, de la incursión terrestre de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023. ¿Este aniversario es significativo en el actual conflicto? ¿Importa algo en Israel? ¿Importa algo en Gaza y en Líbano? Mira, por supuesto que es una fecha enorme porque se va a celebrar una cantidad de aniversarios luctuosos, conmemoraciones y el recuerdo de cómo inició toda esta situación, pero al mismo tiempo es un momento dentro de Israel en el cual se efectúan una serie de balances. Hay una
porción de la sociedad que es muy importante, que considera que la guerra de ninguna manera está siendo ganada, los objetivos de la guerra no están siendo mayormente conseguidos, ha sido demasiado el costo, incluso el costo humano en ambas partes, del lado israelí, sobre todo porque los rehenes continúan en posesión de Hamás, del lado palestino, por las decenas de miles de vidas perdidas, como para que al final del camino Hamás sobreviva, ¿no? Y no se está vislumbrando una realidad viable para Gaza en la cual jamás no esté operando. Entonces el balance es en ese sentido negativo. Y desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de cómo esto se termina conectando con una situación en Líbano que podría orillar a una guerra de una dimensión que la sociedad israelí no ha vivido, sí es un sentimiento de amargura, un sentimiento de que la situación no está de ninguna manera resuelta, ni tampoco se vislumbra una solución próxima. Y claro, una bajísima aprobación de Netanyahu, un alto porcentaje, más del 60% de israelíes considera que Netanyahu no ha llegado a un cese al fuego en Gaza por razones políticas personales y 70% quisieran ya ver un cese al fuego, cosa que no está ocurriendo. Quería justamente preguntarte por la situación política interna de Israel. Vimos reanimarse el movimiento anti-Netanyahu en días recientes. Esta ofensiva en Líbano, estos bombardeos, ¿algo hacen para desarticular ese movimiento de protesta, en tu opinión? Sin duda, está directamente articulado y sobre todo conociendo a Netanyahu que toma decisiones de seguridad con criterios políticos, sobre todo bajo esta coalición de gobierno actual que tiene, en la cual la posición de ministros ultranacionalistas termina siendo verdaderamente importante para la toma de decisiones de seguridad. Entonces, yo creo que sería imposible desconectar una cosa de la otra, ¿no? Porque efectivamente, en la medida en que, pues, Netanyahu puede presentar la situación actual como estamos atacando al enemigo mayor. El enemigo mayor de todo el esquema al final del camino es Irán, porque Irán es quien arma, entrena, financia y un poco coordina las operaciones de toda esta serie de milicias. Esto incluye Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah, los Houthis en Yemen. Entonces estoy luchando en contra del enemigo mayor y pues siempre es apelar al enemigo externo y la posibilidad de que esto por lo menos le genere un nivel de aprobación mayor que el que actualmente tiene. Y por supuesto no puede haber elecciones en Israel en este momento porque pues, estamos en plena guerra. ¿Cómo va a haber elecciones? Si hubiera elecciones en este instante Netanyahu perdería. Ese es un tema enorme que obra sobre la toma de decisiones de ese primer ministro. Y no es que lo digo yo, esto lo piensa, insisto, más del 60% de los israelíes considera esto. Pero claro, digo, cuando está una guerra como o está un estado elevado del enfrentamiento con un actor como Hezbollah, sí gana Netanyahu una buena cantidad de aprobación que actualmente no tiene por la situación en Gaza. Me queda únicamente un minuto, Mauricio, pero preguntarte por último, ¿el resultado de la elección en Estados Unidos importa para este conflicto? ¿Tendría trascendencia si gana Trump o gana Kamala Harris? Sí, por supuesto, y Netanyahu, una de sus apuestas es prolongar esto lo más posible, apostando para que gane Trump. Si gana Trump, Netanyahu va a tener un aliado mayor. Su visión acerca de Medio Oriente, acerca de Irán, acerca de Israel, pues digamos que es más afín con la de este primer ministro y considera, por supuesto, Netanyahu que ese será un respaldo enorme, a diferencia de si gana Kamala Harris, que incluso se sentirá ligeramente más a la izquierda de Biden. Bueno, pues vamos a estar atentos al desarrollo de los hechos en Medio Oriente y te agradezco mucho, Mauricio, que nos hayas acompañado en el programa del día de hoy. Muchísimas gracias, encantado cuando gustes, Pastor Alan. Hasta pronto. Gracias, Mauricio Meshulam, internacionalista.